a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de José Antonio de Austria. Él fue un archiduque austriaco que llegó a convertirse en senador de Hungría, siendo su gobernación muy bien valorada por ejercer como mediador y por luchar por los intereses tanto del pueblo como de la nobleza húngara. Esta biografía es realizada por petición de Emilio Olmos, Elisa Araneda, Diana Monroy, Irene Azuaje, Andrea Díaz, Paola Humada, Silvia Cristina Monroy y Lidia Juliana. José Antonio Juan Bautista de Habsburgo-Lorena nació el 9 de marzo de 1776 en la ciudad de Florencia, en el Gran Ducado de Toscana, actualmente en Italia. Fue hijo del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico y de la esposa de este, la emperatriz María Luisa de Borbón. El matrimonio tuvo 16 hijos en común, siendo José Antonio el noveno de sus vástagos. Cuando el niño nació, sus padres eran grandes duques de Toscana y aún no eran emperadores del Sacro Imperio, siendo su tío José el emperador en ese momento, bajo el nombre de José II. El archiduque tuvo una infancia feliz. Él crecería rodeado de sus numerosos hermanos y pasaría largas temporadas entre los distintos palacios que poseía la familia ducal, además de hacer excursiones en familia, tanto en el campo como por la costa. La educación de José Antonio y la de sus hermanos sería un tanto diferente a la de los demás príncipes de su época, siendo educados principalmente por sus padres. El niño recibió a la mano de sus progenitores y de distintos tutores clases de geografía, astronomía, literatura, matemáticas, danza, música, pintura, modales, historia, filosofía y ciencias naturales. José Antonio pronto demostraría ser un niño muy inteligente y tenía distintas inquietudes. Se sabe que a él no se le daban bien las matemáticas, pero en cambio sí mostró un gran interés por la arqueología y por la historia, especialmente sobre la historia de la familia Habsburgo, llegando a tener un amplio conocimiento sobre la genealogía y de las distintas ramas familiares que existían dentro de la casa Habsburgo. El archiduque sintió durante toda su vida una gran pasión por la botánica, disfrutando con las labores de jardinería y de horticultura. Es más, llegó a hacer investigaciones propias sobre botánica y llegó a poseer numerosos cuadernos con anotaciones sobre dicha ciencia. En el año 1790 falleció su tío paterno, el emperador José II, así que como éste no tenía hijos, su padre, el gran duque Leopoldo, heredó todos los dominios de la casa Habsburgo, además de que fue elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, bajo el nombre de Leopoldo II. Ante la nueva posición de sus padres como emperadores, la familia imperial se instaló en la ciudad de Viena, y para entonces José Antonio ya tenía 14 años de edad. Durante su estancia en tierras austriacas, el muchacho recibió una educación más enfocada en leyes, administración y ciencias políticas, además de recibir una formación militar. En el año 1792, su padre, el emperador Leopoldo II, falleció a causa de sus problemas de salud, así que su hermano mayor, el archiduque Francisco, fue elegido como el nuevo emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, bajo el nombre de Francisco II. José Antonio permaneció muy cerca de su hermano mayor durante esta época, acompañándole allá donde éste fuese, recorriendo así gran parte del Sacro Imperio y de los dominios de la casa Habsburgo, aunque para entonces ya había estallado la Revolución Francesa,
en la corona imperial estaba librando una serie de conflictos contra las tropas de los revolucionarios franceses. En el año 1794, el Imperio Habsburgo recuperó temporalmente los Países Bajos austriacos que habían sido tomados por los franceses. El archiduque viajaría hasta dicho lugar para participar en distintos conflictos contra las tropas francesas, además de tener la misión de elaborar una serie de informes sobre cómo había cambiado la cultura y la economía de los Países Bajos austriacos al estar bajo el dominio francés. En el año 1795 falleció su hermano mayor, el archiduque Alejandro Leopoldo, tras sufrir un terrible accidente de pirotecnia. Este había ejercido hasta entonces el cargo de Nádor de Hungría, pero tras su desgraciada e inesperada muerte, el cargo de gobernador de Hungría cayó entre las manos de José Antonio. La muerte de su hermano mayor pronto provocó una serie de rumores que decían que aquel accidente de pirotecnia había sido provocado por los rebeldes húngaros, debido a que Alejandro Leopoldo no gozaba de buena popularidad en el reino de Hungría, tras haberse convertido en un archiduque demasiado autoritario y conservador. Antes de partir hacia tierras húngaras, José Antonio se preparó para su nuevo cargo como gobernador provisional de Hungría, aprendiendo las costumbres, la cultura, la historia y las leyes húngaras, además de que le daría una serie de consejos para que su gobernación fuese mejor que la de su fallecido hermano, aconsejándole el mantener una buena administración, el mantener el orden dentro del reino de Hungría, no tolerar las intrigas ni las conspiraciones, impartir una justicia más justa para todos, evitar los derroches de dinero, ser más cercano con el pueblo húngaro y mostrar una gran humanidad con todo aquel que le rodease. El 19 de septiembre de 1795, el archiduque entró junto a su séquito a la ciudad de Buda, donde recibiría una buena bienvenida por parte del pueblo. Después, el día 21 de aquel mismo mes, se le entregó la gobernación provisional del Reino de Hungría y se celebraría tanto una misa por la mañana como un baile por la noche para celebrar tal nombramiento. Al día siguiente, el 22 de septiembre, José Antonio empezaría a desempeñar su papel como gobernante provisional, centrándose en solucionar una serie de asuntos que estaban afectando a la política y a la sociedad húngara. También hizo frente a una epidemia de peste que surgió en el condado de Sirmia y logró acabar rápidamente con una serie de conspiraciones que estaban siendo ideadas por los rebeldes húngaros. El archiduque tomaría una serie de decisiones un tanto delicadas durante sus primeros meses de gobernación, como por ejemplo en el campo de la religión, mostrándose como un gobernante tolerante con los temas religiosos. José Antonio pronto se ganaría la fama de ser un hombre sensato y comprometido con su pueblo. Por esta razón, durante la celebración de la Dieta húngara, él será elegido oficialmente como el nuevo Nádor de Hungría, el 14 de noviembre de 1796. Tras este nombramiento oficial, el archiduque empezó a participar más activamente en la gobernación de Hungría y se desvinculó un poco de la corona imperial. El archiduque empezó a escuchar más las opiniones y las exigencias de la nobleza húngara, algo que ocasionó que se convirtiese en un gobernante más independiente y empezó a desobedecer algunas de las órdenes de su hermano, el emperador Francisco II, aunque seguiría aportando tanto hombres como suministros al Sacro Imperio Romano Germánico en las desastrosas campañas militares que la corona imperial libró contra Francia. Pese a los consejos que le dieron, José Antonio se mostraría como un gobernante un tanto conservador
que temía que el movimiento de la Ilustración llegase hasta las clases más bajas y que estallase una revolución como en Francia, al contagiarse el pueblo húngaro del espíritu revolucionario. Así que desplegó por el reino de Hungría una serie de espías y de policías secretos para que controlasen cualquier posible levantamiento revolucionario. Hacia finales del año 1798, la corona imperial le comunicó al archiduque que tendría que desposarse obligatoriamente con algún miembro de la familia imperial rusa, debido a que su hermano, el emperador Francisco II, buscaba una alianza con el Imperio ruso contra la Francia revolucionaria. José Antonio inició su viaje hacia el Imperio ruso bajo una identidad falsa para no levantar así sospechas entre las tropas francesas y se haría llamar Conde de Burgau. Cuando el archiduque llegó a la corte rusa, este sería muy bien recibido por los zares Pablo I de Rusia y María Feodorovna, además de que le presentaron en aquel mismo momento a los hijos de los zares, conociéndose a la mujer que iba a ser su prometida, la gran duquesa Alejandra Pavlovna. Se dice que José Antonio quedó maravillado con la presencia de dicha gran duquesa, considerándola muy hermosa, alta, de cuerpo bien formado, inteligente, talentosa y encantadora. Así que a los pocos días de llegar a la corte rusa, el archiduque pidió oficialmente la mano en matrimonio de Alejandra, algo que sería aceptado de buen agrado por los zares de Rusia. Mientras se negociaba este compromiso con la corona imperial rusa, el archiduque se vería obligado a regresar al reino de Hungría de manera precipitada, tras fracasar una conspiración que tenía como misión la de apartar a su hermano mayor, el archiduque Carlos de Austria-Teschen, del mando del ejército imperial, para entregarle tal puesto a José Antonio. Pero finalmente esta trama acabaría fracasando, aparte de que el archiduque no quería enemistarse con su hermano Carlos, ya que éste gozaba una gran popularidad en tierras austriacas. Se sabe que el zar Pablo I de Rusia estaba al tanto de la trama, debido a que deseaba que su yerno hubiese liderado el ejército austriaco y mejorar así su posición frente a la corona imperial. Nada más llegar José Antonio a la ciudad de Buda, empezó a organizar su futuro casamiento con la gran duquesa Alejandra Pavlovna, pero aquella boda estuvo a punto de ser retrasada ante las malas noticias que iban llegando al reino de Hungría sobre los fracasos militares que estaba sufriendo el Sacro Imperio frente a los franceses, algo que agitaría bastante a la nobleza húngara y provocó cierto descontento social. Así que ante el miedo de un levantamiento, se estableció que los prometidos deberían de casarse en Rusia, en vez de en el reino de Hungría. El 30 de octubre de 1799 se celebró la boda entre José Antonio y la gran duquesa Alejandra en el gran palacio de la Gatchina, en Rusia, aunque se llevaran a cabo 2 ceremonias distintas en aquel mismo día, primero por el rito ortodoxo y después por el rito católico. Para entonces, él tenía 23 años de edad en el momento de la unión y ella 16. Durante los festejos de aquella boda, el zar Pablo I de Rusia se mostraría muy molesto con José Antonio y empezó a arrepentirse de haberle entregado a su hija mayor en matrimonio, considerándole un archiduque menor y un simple gobernante. Pero antes de la partida de los recién casados hacia tierras austriacas, suegro y yerno tuvieron una reconciliación, aunque ésta no duró demasiado, ya que poco después de abandonar Rusia, el zar rompió con la alianza que había establecido con el Sacro Imperio Romano Germánico. El 11 de febrero de 1800, los archiduques llegaron a la ciudad de Buda, donde serían muy bien recibidos por el pueblo húngaro, y enseguida se mostraron como un matrimonio feliz que estaba muy unido.
José Antonio estaría profundamente enamorado de su esposa y la consideraba como la compañera de vida ideal para él. El matrimonio disfrutaría de bailes y de cacerías, además de la cultura húngara, disfrutando de la música y de la gastronomía típica de aquellas tierras, aparte de vestir con los ropajes típicos del país. También suelen hacer excursiones para disfrutar de los bellos paisajes húngaros. Es más, su esposa Alejandra se enamoró de la población de Urom, así que el archiduque decidió comprar una serie de tierras en dicho lugar para construir un palacio para su amada esposa, pero tal palacio nunca llegaría a ser construido por cuestiones del destino. A los pocos meses de haberse celebrado su boda, su esposa Alejandra se quedó embarazada, una noticia que alegró muchísimo el matrimonio, pero aquel embarazo sería muy duro y su esposa sufriría de continuas náuseas, además de que empezó a sufrir de altas fiebres pocos días antes de alumbrar a la única hija que tuvo la pareja. El 8 de marzo de 1801, la archiduquesa sufrió un parto demasiado duro y complicado, naciendo así una niña que se llamó Alejandrina, pero esta falleció a las pocas horas de nacer. La muerte de su hija sería muy dolorosa para el matrimonio. Además, su esposa Alejandra siguió sufriendo de altas fiebres y de una gran debilidad tras el parto, muriendo 8 días después que su hija, a causa de las fiebres puerperales. José Antonio quedó muy afectado con la muerte de su esposa, de la cual estaba muy enamorado, ordenando construir para ella en la población de Urom la capilla de Santa Alejandra, donde sería enterrada su esposa. Tras quedar viudo, el archiduque se centró en la gobernación de Hungría y se dedicaría a elaborar una serie de informes para su hermano el emperador, donde daría su punto de vista sobre la sociedad y la aristocracia húngara, destacando la importancia que tenía para el reino de Hungría la baja nobleza, la cual debería tener más privilegios, así que convenció a su hermano el emperador para que éste permitiese la celebración de una nueva dieta en Hungría, que aportase algunas reformas y cambios dentro de dicho reino. En el año 1802, el archiduque trabajó duramente para poder celebrar la dieta de Hungría, aunque para entonces seguía muy afectado por la terrible pérdida de su esposa y de su hija, además de que para entonces estaba sufriendo de una serie de problemas de salud. Durante la celebración de esta dieta, se intentó conseguir nuevas leyes y reformas que permitiesen el desarrollo agrícola e industrial de Hungría, ya que ambos campos estaban muy anticuados en comparación con otros de los dominios de la Casa Habsburgo o del Sacro Imperio. También se buscó una mejora en el sistema económico y social del reino, ya que muchas poblaciones y ciudades consideraban que recibían un trato injusto por parte de la corona imperial. También buscaban cierta independencia económica y no depender tanto de las arcas imperiales. Tampoco querían seguir contribuyendo a las desastrosas campañas militares que estaba librando el Sacro Imperio contra las tropas napoleónicas, negándose a enviar más soldados y suministros al frente. Aquella dieta se alargaría más de lo esperado y provocó un gran descontento entre la nobleza húngara, que consideraban que sus derechos y sus propuestas eran ignoradas por el emperador. Así que José Antonio tuvo que ejercer como mediador entre la nobleza húngara y la corona imperial. Incluso llegó a reunirse con su hermano, el emperador Francisco, en distintas ocasiones, donde le pediría que aceptase parte de las propuestas que se presentaron ante la dieta de Hungría. Francisco II acabaría aceptando algunas de aquellas propuestas a cambio de seguir recibiendo el apoyo militar de Hungría ante el avance de las tropas napoleónicas, pero el emperador aseguró que no estaba conforme con todas aquellas propuestas
y tacharía al pueblo húngaro de egoísta y de querer quedarse con todas sus ganancias en vez de compartirlas con todo el imperio, algo que ocasionó que la nobleza húngara mostrase una gran desconfianza y un mayor descontento con la corona imperial. En el año 1803, el archiduque recibe una invitación por parte de su suegra, la zarina viuda María Feodorovna, para que visitase la corte rusa. Él había establecido durante su breve matrimonio con Alejandra una buena relación con la familia imperial rusa y aceptó visitar de nuevo la corte, aunque el verdadero motivo de aquella invitación era para conseguirle una nueva esposa. Durante su estancia en la corte rusa, la zarina Isabel Alexeyevna tenía la intención de comprometer a José Antonio con su hermana mayor, la princesa Amalia Cristiana de Baden, llegando a organizar varios encuentros para que ambos se pudiesen conocer. Pero el archiduque no mostró ningún interés hacia aquella princesa y prácticamente la ignoró. Incluso la familia imperial rusa le intentó convencer para que se casase con la princesa Amalia Cristiana, pero finalmente él acabaría rechazando tal propuesta, algo que fue tomado como una humillación para la zarina Isabel Alexeyevna. Durante su paso por la corte rusa, el archiduque disfrutó plenamente de la compañía de su suegra, la zarina viuda María Feodorovna, y de sus cuñadas, las grandes duquesas María y Catalina. Es más, él empezó a mostrar un gran interés hacia esta última, y parece ser que entre los cuñados florece una serie de sentimientos amorosos. Pero ante las costumbres y las leyes rusas, aquel casamiento hubiese sido considerado incestuoso, así que no se pudo casar con ella. José Antonio pronto se daría cuenta de que estaba obligado a contraer un segundo casamiento, así que tras barajar varias candidatas, se empezó a negociar un posible compromiso con la princesa Carlota de Sajonia-Hildburghausen, pero por razones desconocidas, este compromiso no llegó a oficializarse. Tras pasar una larga temporada en la corte rusa, José Antonio finalmente decidió regresar a tierras austriacas ante la gran presión que recibió por parte de la familia imperial rusa para casarse con la princesa Amalia Cristiana de Baden. El archiduque acabaría regresando al reino de Hungría, donde volvió a centrarse en la gobernación de dicho reino y a ejercer como mediador entre la nobleza húngara y su hermano, el emperador Francisco II, además de lidiar con las tropas napoleónicas que tanto estaban afectando al Sacro Imperio. Finalmente, tras la segunda caída de Napoleón Bonaparte en el año 1815, el archiduque decidió casarse de nuevo tras llevar 14 años como viudo, quedando así comprometido con la princesa Herminia de Anhalt-Bernburg-Samburg-Hohen. El 30 de agosto de 1815 se celebró la boda entre José Antonio y la princesa Herminia en el castillo de Samburg, en el Principado de Anhalt-Bernburg-Samburg-Hohen, actualmente en Alemania. Para entonces, él tenía 39 años de edad en el momento de la unión y ella 17. Aquel matrimonio sería bien avenido y su esposa Herminia sería bastante querida por el pueblo húngaro, especialmente por el pueblo protestante, siendo llamada cariñosamente como la esposa del Palatino. Al año de casarse, la archiduquesa Herminia se quedó embarazada, pero el 14 de septiembre de 1817 alumbró prematuramente unos mellizos, los cuales fueron la princesa Herminia Amalia, que fue abadesa de la institución de las damas nobles de Praga, y el príncipe Esteban, que fue nadador de Hungría. Aquel doble parto sería muy complicado y acabaría provocando que su esposa Herminia falleciese al día siguiente del alumbramiento a causa de las fiebres puerperales.
Tras quedar viudo por segunda vez y sentirse un tanto abrumado por todos los problemas económicos, políticos y sociales que estaban surgiendo dentro del Imperio Austriaco y en el Reino de Hungría, José Antonio decidió casarse por tercera vez, intentando así encontrar una buena esposa que fuese un gran apoyo para él en aquellos momentos tan complicados, quedando así comprometido con la princesa María Dorotea de Württemberg. El 23 de agosto de 1819 se celebró la boda entre José Antonio y la princesa María Dorotea en el castillo de Kirchheim unter Teck, en el reino de Württemberg. Para entonces él tenía 43 años de edad en el momento de la unión y ella 21. Aquel tercer matrimonio pronto ocasionó que distintos miembros de la nobleza austriaca y alemana se empezasen a burlar de él, debido a que el archiduque se había casado con 3 princesas que no eran católicas, así que empezaron a decir de que si él volvía a enviudar, su cuarta esposa sería judía. Además, aquellos 3 casamientos no fueron del agrado de distintos miembros de la familia Habsburgo, que tratarían con cierto recelo y rechazo a las 3 esposas que tuvo el archiduque. Su matrimonio con María Dorotea también sería bien avenido, y la nueva palatina se dedicó a las labores de caridad, mostrando especial interés por los protestantes húngaros. Su tercera esposa, María Dorotea, tuvo que ejercer como madrastra de los hijos mellizos que había tenido el archiduque con su segunda esposa Herminia, pero sería una madrastra un tanto estricta que trató con cierto recelo a sus hijastros, debido a que el archiduque sentía mucho cariño hacia sus mellizos, especialmente hacia su hija, la princesa Herminia Amalia, a la cual adoraba. También se mostraría como una mujer celosa. Ella sabía el profundo amor que José Antonio sintió hacia su primera esposa, la gran duquesa Alejandra Pavlovna, así que sentiría muchos celos y una profunda envidia hacia todo lo que estuviese relacionado con Alejandra. De aquel tercer matrimonio nacerían más hijos. En el año 1820 nació una niña que se llamó Francisca María, pero esta falleció a los pocos días de nacer a causa de la severa hidrocefalia que padecía. En el año 1825 nació Alejandro. Este sería el hijo favorito del archiduque, al ser el más inteligente y sano de todos sus vástagos, pero este acabaría falleciendo durante la adolescencia, una muerte que afectó mucho al matrimonio. En el año 1831 nació Isabel Francisca, una archiduquesa que acabaría siendo la abuela materna del rey Alfonso XIII de España. En el año 1833 nació José Carlos, quien desempeñaría una carrera militar, y en el año 1836 nació María Enriqueta, que sería reina consorte de Bélgica. El matrimonio tuvo un total de 5 hijos en común. Mientras sus hijos iban llegando al mundo, José Antonio seguiría centrado en la gobernación de Hungría y dejó su huella en la cultura húngara. Él fundió la Academia Húngara de Ciencias y fundó una escuela para ciegos en la ciudad de Pest. También hizo frente a una catastrófica inundación que afectó a las poblaciones de Buda y Pest, participando personalmente en el rescate de los civiles. El archiduque apostó por embellecer y modernizar distintas ciudades húngaras, siendo conocido esto como el período de la Reforma, además de fundar escuelas militares en distintas partes del reino para mejorar la formación de sus soldados. En el año 1846 se llevaron a cabo numerosos festejos por toda Hungría para celebrar el 50 aniversario de su nombramiento como nadador, pero para entonces José Antonio ya sufría de una pésima salud,
falleciendo finalmente el 13 de enero de 1847, a los 70 años de edad, en la ciudad de Buda. Sus restos mortales descansan en la cripta palatina del castillo de Buda, en Budapest, en Hungría. José Antonio es considerado como uno de los mejores gobernantes que hubo en el Reino de Hungría, debido a que siempre intentó escuchar las exigencias del pueblo y de la nobleza húngara, las cuales posteriormente trasladaría personalmente a su hermano el emperador, ejerciendo así como mediador entre Hungría y la corona imperial. Este archiduque apostó por una Hungría más independiente, tanto económicamente como en la política, intentando que ésta no dependiese tanto de la corona imperial. También intentó llevar a cabo distintas reformas y mejorar el desarrollo tanto económico como industrial de dicho reino, pero muchas de sus propuestas serían ignoradas por su hermano el emperador. José Antonio dejó un buen legado en tierras húngaras, llegando a embellecer distintas ciudades, además de que Hungría floreció culturalmente gracias a su aporte a las artes y a las ciencias. Este archiduque no tuvo demasiada suerte en el amor. Él se casó en 3 ocasiones y llegó a mantener matrimonios bien avenidos, pero nunca olvidaría a su primera esposa, la gran duquesa Alejandra, de quien estuvo profundamente enamorado y la consideraba como la compañera ideal de vida, aunque apenas pudo disfrutar de su compañía. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de José Antonio de Austria. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otros gobernantes que no pudieron olvidar a sus primeras esposas. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Laura Delgado. Y con esto me despido. ¡Hasta la próxima!